Recording in progress. Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio. Tenemos nuestra segunda clase del periodo. Ya la voy a apagar. Y este día vamos a dar inicio, pues, ya a la unidad 10, que es sobre ecología de poblaciones, cuya unidad tiene el siguiente objetivo, ¿verdad? Que es representar y describir con interés las poblaciones, los recursos naturales, así como identificar su dinámica y características para explicar las principales causas del crecimiento poblacional y su incidencia en la capacidad de sostenida del medio ambiente. Principalmente este día vamos a hablar de recursos renovables, no renovables e inagotables. Así es que los que están en virtual, siempre, ¿verdad? Escribir presente en el chat, ahí así como lo están haciendo, para que nos quede guardada la asistencia y acá pues también. Hola. Sí, sí, sí. Puede. No, Rodrigo, no. Claro. No sé, es que nosotros no vemos promedios. Eso se sale hasta en la boleta. Nosotros solo nos aparece la casilla de meter nota de examen y de ahí a saber. Vale, vamos a ver. ¿Ya anotaron el objetivo de la unidad? ¿El indicador de logros? ¿Ya estuvo? No. Ayer estaba viendo un TikTok de un hombre que, bueno, era de un doctor, que decía que la mamá era A y el papá era de tipo sanguíneo B y que el niño había salido de tipo sanguíneo O. Y decía, no es el hijo, decía. Un gran pleito que había de todos los que opinaban del ABO. Yo opinaba que todos estaban equivocados ahí. No opiné. Iban a hacer paquetes ahí en la red, ¿no? Calladito me quedé. Estaba cancelado. Y eso es un estuche. Ay, qué chido. Y te lo pones en la cintura. O así colgando. Una chiqui mochila. ¿Cómo van esos niños ahí? Ya. A ver. Miren, este tema les va a gustar porque es como de la vida diaria, de lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, vamos a ver. Pero solo vamos a ver una fórmula y es bien pequeña para calcular, que es para calcular el número de individuos por metro cuadrado para saber si nosotros estamos en sobrepoblación. ¿Y ustedes creen que estamos en sobrepoblación? Sí. No, dice. Si hoy las casitas son casi que de 4x4. A la par de la iglesia de Don Bosco. Ajá. ¿Y sabes cuánto vale? 170. ¿Cuánto? 170. Y así las casitas no me dicen. Frente de Verona casi. Al principio estuvieron en 180,000. Pero mira, ya tienen como un año. Sí, fuimos a ver, bueno, acompañé a una persona que iba a comprar una casa ahí y la persona donde vive la cama es de 2x2. La cama de cama, como 8 ladrillos de allá para acá. Y eso fue lo primero, que le dijeron que las habitaciones eran para camas de 1.20. O sea, así iba a dormir, de todo momificado. Bien pequeñita y la salita y todo allá. Y así de carísimo. Ajá.
Y eso es sobrepoblación. Antes, pues fíjate que tiene plusvalía. Está cerca de universidades, de colegios y de centros comerciales. Pero está un poquito mal porque está allá las Margaritas y toda la Campanera para allá. Un poquito. Lo de la seguridad. Ah. ¿A dónde? En el hospital de emergencia. La Verona. Ajá. Todavía está más grande las casas de Verona. Pero esas otras no. Esos son puntos que ya ven, ustedes los conocen. Y esos son puntos que están afectando a todos los recursos naturales. Porque la disponibilidad de agua no solo es para un sector. Todo el mundo tiene el agua racionalizada. Hay una hora, imagina a las 3 de la mañana. Bien rebalsada. ¿Por qué tu mamá se levantó a llenarla? Imagínate tú botando el agua y hay gente que ni para tomar tiene. Bárbaro. ¿Puedo quitar ya la pantalla? ¿Puedo? ¿Ya notó el indicador de logros? ¿Cuándo tiene que empezar?
Sí, claro. ¿Ya terminaron? Nos estamos tardando más de lo normal. Y este tema es bien genial. ¿Puedo? Alcira, ¿puedo? Vale, dejo de compartir por acá y nos vamos ahí. Recursos. Vale. Voy a ir mencionando algunas cosas que no están en la guía y usted puede aprovechar a anotarlas. La guía ya está en la plataforma Santillana. Cuando usted falte a clase, vaya y busque la guía ahí, porque es lo mismo que vemos acá en la clase. Vaya, el contenido es sobre recursos naturales y los recursos naturales son aquellos que reúnen ciertas características. ¿Cómo qué características? Características se encuentran en abundancia. Estoy mencionando, anoten. Los recursos naturales son todos aquellos que se encuentran de forma abundante en la naturaleza, que también se pueden reponer en un ciclo corto y principalmente son utilizados para satisfacer una necesidad básica de la vida. Esas son las tres características que tiene que tener un recurso natural para que sea considerado renovable. Por lo tanto, los recursos renovables tienen que proporcionarnos un bien y un servicio, aunque sea de manera indirecta, pero a los seres humanos. ¿Por qué? Porque son de vital importancia para la satisfacción o satisfacer las necesidades humanas. Dígame una necesidad humana. Alimentarse, comer, ¿verdad? Para poder subsistir en el medio ambiente. Hidratarse también. Entonces los recursos, vayan tomando sus notas de lo más importante. Entonces los recursos naturales, pues nos van a generar un bien y un servicio. Los recursos renovables tienen otra característica. Ya decía, que se regeneran en un ciclo corto, que se encuentran abundantemente en la naturaleza y que satisfacen cualquier necesidad básica para la vida. Entonces, en cada país, nosotros vamos a encontrar un recurso natural por el cual ese país se considera importante, porque de ahí se puede extraer la materia prima para muchas cosas. Vamos a pensar en Vietnam. Uy, ¿por qué no fuimos tan lejos, verdad? Pero Vietnam es un país donde tiene una riqueza natural, renovable, y es la semilla de un árbol que produce látex para la fabricación del caucho y otros productos provenientes de látex, ¿como cuáles? Los guantes y la gran industria de los preservativos. Los preservativos es una industria millonaria. Entonces, sí. Y entonces Estados Unidos quiso robar o tomar las semillas de ese árbol que solo crece en Vietnam y pues ellos tienen su propia plantación de árboles de látex. Y por eso se desató esa gran guerra de Vietnam y Estados Unidos. Ajá, entonces, las guerras también tienen que ver con los recursos naturales. Mencióname un lugar donde existan minas donde se pueden extraer diamantes. Más allá en Oriente. ¿Qué dijo usted? Ajá, en Asia, en África, hay muchas minas de diamante y de minerales y piedras preciosas. Entonces también por eso se desatan las grandes guerras, por poder ser los dueños de esos minerales. Pelean por los recursos naturales. ¿Qué vendrán a pelear por El Salvador? Pensemos. Muy bien, Alcira, ya casi se lo llevaron todo. Es más, se lo llevaron todo. Porque nosotros somos un país que carece. Tradúzcalo más despacito.
Dígalo, porque voy a hablar de las minas del departamento de Morazán. Vale, esa es otra práctica. En El Salvador todavía hay minerales. Cuando ustedes vean, ya han ido a un manglar primero, a un manglar en la zona costera. Por lo general, siempre uno se va a encontrar adentro del manglar. Bueno, quizás como turistas no, como investigadores sí. Pero uno siempre se encuentra con personas que andan dentro de los manglares de origen asiático. Andan haciendo pruebas del lodito que hay ahí. Lodo. El manglar es un lodo. Hay lodo por la inundación del agua de mar y los ríos. Andan tomando muestras de ese lodo, de esa arena, tierra, para saber si hay minerales para la fabricación de los chips o de los microchips. Sí, a eso salen ellos a ver qué se llevan de los países. Hace muchos años vinieron unos mexicanos que querían llevarse la semilla de las plantas que se conocen como guarumo. ¿Conocen el guarumo? ¿Hay alguien de los virtuales que conozca el guarumo, niño? Primera vez. Son plantas invasoras que crecen en cualquier parte, que son troncos largos, duros, que en el campo los cortan para hacer los ruedas de los carretones. Entonces vinieron los mexicanos, sacaron pruebas químicas de las hojas del guarumo y vieron que eran principios químicos para combatir la insuficiencia renal. Vinieron ellos, empezaron a extraer hojas, llevárselas para México, las procesaron, las encapsularon y allá vienen los medicamentos de México para acá. Cuando nosotros tenemos la materia prima, lo que hace falta en El Salvador son estudios científicos, la ciencia y tecnología. Pues sí, ajá, porque nosotros tenemos mucha materia prima que podríamos utilizar. Las industrias farmacéuticas son millonarias y nosotros tenemos un recurso, pero hacen falta estudios. Bueno, ya hablando de clasificación de los recursos naturales, vamos a llegar a recursos naturales renovables, ¿tá? Son los que los seres humanos debemos utilizar en pequeñas cantidades para que estos se puedan recuperar en su ciclo biológico. ¿Cuáles son los no renovables, Tejada? Los recursos. ¿Los renovables o no? Vale, los renovables. Renovables. Eso, el aire es inagotable. Renovables. ¿Cómo se define un recurso renovable? Es el que utiliza el ser humano en pequeñas cantidades para permitirle que éste se recupere en un ciclo biológico, en el desarrollo de él mismo. ¿Tá? O sea que se van a estar reponiendo constantemente. Si yo corto un árbol por acá, del Walter Tillon Denninger, es un parque que está en la zona costera y por la Libertad, si yo corto una rama, quiere decir que ese árbol dio semillas y germinaron, salieron plántulas y el bosque se va a ir renovando. ¿Por qué nunca se termina el bosque del imposible? El parque del imposible, ¿por qué nunca se termina? Porque las semillas de esos árboles están cayendo al suelo, ajá, van germinando, creciendo. El problema es cuando viene la piratería de la madera. Siempre después de la época lluviosa, noviembre, diciembre, aparecen los grandes incendios forestales. Se los aluden a el viento que provoca en esa resequedad, fricción, y da una chispa y pues se dan los incendios. En una parte del bosque están apagando la llama, más allá están los piratas de la madera, extrayendo aquellos árboles de más de 50 años. Y siempre vamos a encontrar en todas las áreas naturales protegidas, y quiero que sean observadores cuando vayan a algún parque nacional, que cada 2 o 3 kilómetros van a encontrar una venta de madera, un aserradero. Es bien raro, ¿verdad? Que cerca de un área natural esté un aserradero. Cerca de la zona costera de repente vamos a encontrar lugares donde venden muebles de mangle. O grandes mesas que han sido rebanadas de un árbol milenario. Y carísimos son esos muebles. Entonces, a ese recurso renovable se le acorta la vida o el ciclo de regeneración. Quiere decir que aunque sea un bien renovable, si existe una casa
discriminada, una tala discriminada, no le da tiempo de reponerse. O sea que estos renovables podrían llegar a convertirse en no renovables. Claro que sí. ¿Anotaron la definición de naturales renovables? Me imagino que sí. Ejemplos, acabamos de mencionar bosques. Bosques, ¿el suelo es un recurso renovable? Sí, es un recurso renovable. El problema es que estamos utilizando tantos químicos que pues no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es oxidar el suelo. El Salvador hace más de 30 años era un país donde se producía tabaco. Aquí el cultivo era tabaco, le pagaban a la gente por cultivar y todos se lo llevaban a la cigarrería Morazán. Esa cigarrería ahora migró y está en Costa Rica. Pero todos esos fertilizantes y todos esos venenos químicos que usaron para combatir las plagas, porque el tabaco es delicadísimo, hasta el día de hoy se encuentran presentes en el suelo y en el agua. Y las zonas donde se cultivó ese tabaco no se puede sembrar otra cosa. Bueno, sí se puede, pero no se desarrolla como uno quisiera. Porque sí, los suelos esos donde hubo tabaco, donde hubo algodón, donde hubo sandía, donde hubo melón, los suelos se oxidan y tienen un pH bastante ácido. ¿Cualquier otro? Sí le puede sembrar, pero ese árbol frutal va a ser como un vector que va a traer todo tipo de plagas y nunca va a desarrollarlo. Y hay otra plaga que se evita mucho y es en el cultivo de la anona, ese fruto rosado. De repente en el árbol se hace negro como un carbón y se hace todo duro, la chibolita ahí. ¿De qué? Es que de lo maduro del azúcar que contiene. Pero hay otras que no se desarrollan, se vuelven duras y como una pelota petrificada. Ah, pero eso no es que tenga una plaga, lo que está pasando de madura. Bueno, luego tenemos los recursos no renovables. Esos son los que tienen un límite que no puede ser superado y que una vez, pues, se terminan, no se pueden recuperar. Tienen un límite de vida. Un recurso no renovable es el petróleo, el carbón mineral, el gas natural o metano y los minerales como la plata, el oro, el hierro. Aquí en El Salvador se practica la minería, pero nosotros no somos de los grandes productores de minerales. Si ustedes van allá por el oriente a Morazán, van a encontrar la zona minera y por San Cristóbal. Sí, y están bajo el nombre. Sí, yo he entrado. Pues sí, pero está bajo el lema de minería verde. Lo que hacen para aclarar, separar todos esos minerales, es utilizar ácidos. Pues sí, así, pero también hay que separarlos de otros minerales que traen como una aleación y lo hacen a través de ácidos. Todos esos ácidos que utilizan para limpiar esos minerales en la minería verde de El Salvador, los vierten a los ríos y matan todos los organismos que viven en el río. Y los seres humanos que van y llevan agua para consumo humano, para... Pues sí, eso es contaminación. Entonces, no existe tal minería verde. Lo que hacen es disminuir la concentración de los ácidos, pero al final se van acumulando en el río o cualquier fuente de agua. Entonces, quiere decir que la minería es una fuente de contaminación. Usted ve El Salvador, un país tan pequeño, pero allá en Oriente sí, allá hay minería de oro. Usted va al parque de Santa Rosa de Lima y las ventas de cositas de oro como que fueran
Los chalets que están ahí en el mercado, así uno tras otro. De verdad, pasas en la calle, te metes como que estás comprando dulces. Todo el mundo está vendiendo cosas de oro ahí, porque allá está la minería. Quizás podría ser, porque sí, la industria del queso, todas esas cosas. ¿Verdad? Pero cuando hablamos de minerales, Santa Rosa de Lima es uno de los lugares que lo produce. El problema es cómo lo extraen, qué recursos naturales están contaminando o eliminando o agotando. Por eso se consideran como recursos naturales no renovables, pues que van a tardar muchos años en recuperarse. Bueno, ni muchos, sino con millones de años en volver a recuperarse. ¿Ya tomaron nota? Vale. Luego tenemos en los recursos inagotables. En este vamos a encontrar todos aquellos recursos pues, que se consideran perpetuos, como el sol, el viento, la energía geotérmica, los ausoles de los volcanes, el agua del océano, el agua de los ríos, o sea, el caudal de ellos. ¿De dónde proviene la energía eléctrica de estos ventiladores? ¿De él? ¿No tenemos panel solar nosotros? ¿De dónde vendrá? Pensemos. ¿De dónde usted no tenemos nosotros plantas nucleares? Ya nos hubieran hecho películas si tuviéramos planta nuclear. Porque aquí en El Salvador todo se arruina. Ajá, ¿de dónde viene la energía eléctrica de esos ventiladores? Del río Lempa. ¿Verdad? Cuando dice, vamos a soltar la presa y le avisan a la gente que vive cerca de la borda que busque lugares altos. Quiere decir que el caudal está demasiado alto. Entonces esa energía proviene. Nosotros no compramos. De hecho, quieren que nosotros vendamos, pero ni alcanza para nosotros mismos. Entonces, a eso me refiero, a esa fuente inagotable. Alcina mencionaba pues, que también la energía es proveniente de los paneles solares. Cuando ustedes pasan ahí por ese paso de nivel de acá de Soyapango, hay varias industrias que están hizo un súper, una ferretería. Ellos usan paneles solares. Tener paneles solares es demasiado. La Maxi tiene paneles. Pero, vidrico, que se llama. Y también el Selectos tienen paneles. Vaya, pero ¿cuánto cuesta tener un panel solar? Fíjense que yo tengo unos así, pero son para encender nada más unos reflectores por 4 horas en la noche. Y comprar y instalar todo eso costó $200, pero hace como unos 6 años. Wow, para mí es carísimo, $200. Y solo enciendo 2 reflectores. Mucho más dinero. La energía eólica. Esas aspas de esos molinos producen energía. Vaya, chicos, de todo lo que hemos hablado ahorita, estamos a punto de pasar a algo que se llama legislación ambiental. Pero antes de pasar a eso, vamos a resolver el repaso de la página 193. Sáquenme el libro. Hoy los virtuales han estado bien callados. Aquí también, es cierto. $193. No. Elio no se ha conectado. ¿Quiénes están? Douglas tiene, ayer tuvo permiso, Douglas ya está aquí. Sí, ya sé quiénes son los que hacen falta. Vale. Entonces vámonos a la página 193 del texto. Déjame compartir por acá y me voy a ir. ¿A dónde? Aquí.
Por aquellos que no tienen libro. ¿Todos tienen aquí? Sí. Un trimestre 3 me marca esto. Bueno. Léalo, Alcira. Léalo, hijo, porque no lo ves. Ajá. No, compara. Aquí. Aquí ve el repaso, vamos a resolver. Compara la importancia que tiene el agua y el petróleo para la sociedad. ¿Qué caracteriza a los recursos renovables? ¿Qué caracterizan los recursos renovables de los que no lo son? Ajá. Ajá, los recursos renovables se recuperan con el tiempo. Los recursos naturales, usted no tiene libro y hágalo en el cuaderno, entonces. Hágalo en el cuaderno, la respuesta. Vale, los recursos naturales se recuperan con el tiempo y los no renovables están en extinción. Pasamos a la página 194. Se recuperan con el tiempo. Página 194 y vamos a la primera actividad. El que no tiene libro lo tiene que hacer en el cuaderno. La respuesta. Completa el siguiente mapa de conceptos. Los recursos pueden ser, Alcira, no renovables y, muy bien. Entre los renovables vamos a encontrar la fauna. ¿Qué más? La flora, agua y suelos. Entre los recursos renovables. Repito, agua y suelo, fauna y flora. En los no renovables, ¿a quién vamos a encontrar, Gámez? De forma general, minerales, petróleo y el gas natural. Agua y suelo. Minerales, petróleo y gases naturales. Vaya, luego tenemos una imagen y dice, observa la imagen e identifica los recursos naturales renovables y no renovables. Entre los renovables tenemos el agua, esto verde, las plantas, el agua, ¿qué más ven ahí en la imagen? Las plantas. De los no renovables que ven, se supone que hay minerales ahí, rocas, posiblemente arena. ¿Cuáles son los imágenes, lo que vemos en la imagen de los no renovables? No, hijo, ahí no salen los gases. En la imagen. Ahí vemos roca, arena y posiblemente si es un río, pues hay minerales. Vale. Luego aquí tenemos una pregunta. Dice, los negocios de lavado de autos y las familias suelen usar mangueras con grandes cantidades de agua para lavar un solo carro. ¿Qué sugerencia podrías dar a las personas para que hagan uso adecuado del agua, ante la actual escasez del valioso recurso? Ajá, una esponja y un balde, ¿qué más? Repítalo, Francisco. Ajá. Y agrégale una esponja o un paño. Eso sería una recomendación. Vaya, vamos a la pregunta 4. Completa la tabla comparativa de las características de los recursos renovables y los no renovables.
Nos pide una tabla de características. Recursos renovables abundan en la naturaleza. Abundan en la naturaleza. Los no renovables, ¿cómo serían? Ajá, su existencia es limitada. Los no renovables. Otra característica de los renovables que se pueden regenerar. Se pueden regenerar. ¿Y los no renovables qué serían? No se regeneran en un periodo corto. Luego, otra característica, que los recursos renovables se recuperan mediante un ciclo biológico. Se recuperan mediante un ciclo biológico. Y los no renovables, ¿qué serían? Están en peligro de extinción. Están en peligro de extinción. Luego en las 5 dice, analiza y responde. Ahí aparece un par de pescados. La consecuencia, la pesca descontrolada agota las poblaciones adultas de organismos marinos y por lo tanto no va a haber reproducción. Luego dice, esa imagen de caña, la extensión de suelo donde se cultiva un solo tipo de cultivo, ya sea caña de azúcar, algodón o ajonjolí, impacta la biodiversidad de los ecosistemas debido al uso de agroquímicos. ¿Podría vivir el ser humano sin usar los recursos naturales descritos? De verdad. ¿Podría el ser humano poder vivir sin peces, sin caña? Pues sí, podría, fíjese. ¿Sabe por qué? Porque no todos, no solo puede comer pescado, puede comer otro tipo de carne. Pollo. Y no se... Ajá. No solo puede obtener azúcar de la caña, se obtiene azúcar de zanahoria, azúcar de remolacha, que son carísimas porque llevan un proceso de refinamiento más complicado, pero se puede sustituir. Repítame la pregunta. Vale, ustedes esto sí lo van a escribir solos. Escribe las alternativas que existen para un mejor manejo y uso de los recursos antes mencionados para que no se agoten. En la última, esa la van a escribir ustedes. Ok. Ajá. No, dígalo. Ajá, pero ¿cómo se administraría? ¿Rotaría cultivos? ¿Utilizaría cultivos que con un abono orgánico? ¿Los demás qué dicen?
Las 8:38. ¿Podemos seguir? Vaya, solo voy a revisar su cuaderno. Lo que acaba de trabajar en el libro. Mentira. Bien, todo. Vaya, seguimos. Vamos con lo siguiente. Vamos al siguiente subtema y es las poblaciones y sus características. Vamos a empezar definiendo una población y es el conjunto de individuos de la misma especie. ¿Seremos nosotros una población? ¿Sí? ¿Somos una población? Sí, ¿verdad? Pero también es importante caracterizar las poblaciones. Vamos a caracterizar poblaciones de acuerdo a su tamaño y a su densidad poblacional, como también a su distribución, ¿verdad? Entonces nosotros representamos a la población humana que habitamos un mismo lugar, ¿verdad? Entonces quiere decir que los seres humanos, ellos no pueden estar solos, deben interactuar entre ellos mismos y compartimos un mismo lugar. Por ejemplo, tenemos el noveno A, el B y el C. ¿Representarán un tipo de población? Sí, solamente que tienen una distribución diferente de acuerdo al espacio que ellos ocupan. Puede ser que en el noveno A hay 3 estudiantes, en el noveno A hay 6 estudiantes, en el noveno C 1 estudiante. Entonces, esa distribución se puede caracterizar en una población uniforme, aleatoria y agrupada. Entonces, todas las poblaciones van a tener propiedades específicas. Van a ser el tamaño, la densidad, la distribución. Repito, todas las poblaciones tienen propiedades específicas de tamaño, densidad, de distribución, mortalidad, natalidad, potencial biótico y patrones de crecimiento. En El Salvador, el tamaño poblacional ha sobrepasado los límites porque la cantidad de individuos que se encuentran en un lugar y en un tiempo determinado, pues es exagerado. Vamos a encontrar características que determinan el tamaño de una población. El número de nacimientos. Cada 20 minutos nacen 10 niños en El Salvador. Sí, cada 20 minutos van a la sala de partos a traer niños. El número de muertes en El Salvador por la crisis de la violencia también influye en el tamaño de la población. Vamos a encontrar bastante población adulta y poca población joven. Ha bajado un poco, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos cuenta de 3 años atrás, la población joven, más que todo hombres, disminuyó. También tenemos la entrada y salida de individuos, personas que deciden trasladarse a este país y aumentan nuestro tamaño poblacional, ¿verdad? Gente que viene de Panamá y Nicaragua porque dicen que aquí la mano de obra es mejor pagada.
De repente usted va a centros comerciales y se encuentra gente de tez negras. ¿Y de dónde serán estos? ¿Verdad? Ya cuando los escucha hablar, usted, estos son de Nigeria. Todo ese tipo de gente está aquí. Entonces lo que hace es aumentar en la población. También tenemos la salida de personas, las que migran hacia otros países. Eso disminuye la población, pero otros entran. Entonces la población siempre se mantiene alta. Ajá, y en la densidad poblacional, esta nos va a indicar el número de individuos por unidad de área. O sea, para nosotros sería el metro cuadrado. ¿Cuántas personas creen que en el territorio salvadoreño encontramos por metro cuadrado? ¿Mm? ¿Cuántas personas en El Salvador encontramos? Perdón, en El Salvador, para población sería kilómetro cuadrado. Por cada kilómetro vamos a encontrar 500 personas. Quiere decir que esos kilómetros, si los pasamos a metros, ¿cuántos metros le corresponden a esas 500 personas? Hágame la cuenta. 2 kilómetros, 3 metros, 5 metros. El kilómetro tiene 1000 metros. Divídelo para 500 personas. 2. Ajá. Todavía estamos holgados. Pero nuestra realidad es más crítica. Hay más de 500 personas por kilómetro cuadrado. Si ustedes ven en los alrededores donde ustedes tienen su casa, donde ustedes viven, eso está sobresaturado. Hay casas que tienen como mínimo 3 personas, la mamá, el papá, el hijo, pero hay casas que está la abuelita, los 4 hermanos, el abuelito, la tía que llegó a vivir con sus 2 sobrinos. Hay una sobrepoblación. Las casas son tan pequeñas que las camas ahora van en torre, a los camarotes, que no cabe la gente en su casa. Ustedes hace un rato estaban mencionándome que esta nueva residencial que han abierto ahí por Don Bosco, ¿por qué la han venido a abrir ahí? Porque están descentralizando la sobrepoblación en la zona central. Ahora las residenciales son hacia las afueras, allá San Gabriel, San Antonio, las quintas de no sé qué. Para allá están. Antes no. Los residenciales se ubicaban cabal en el centro de San Salvador, digamos, el Escalón, todos los lugares. Ahora ya no hay espacios para construir ahí. Entonces viene el exceso de población y lo mandan hacia las afueras. ¿Por qué? Porque donde esté más concentrada la población, también hay más proliferación de enfermedades, mayor producción de basura. Si nos comemos una galleta cada uno aquí, ¿cuántos papeles vamos a sacar? Si cada uno de ustedes abre una galleta, ¿cuántos papeles? 7 papeles. Y si hubieran 40 niños, 40 papeles de galleta. Ahora hagamos cuenta. Si de los 1,700 estudiantes les damos una galleta, 1,700 papeles. Si ponemos los 205 empleados, casi llegamos a los 2,000 papeles para una galleta. Y si almorzamos todos aquí con una cajita de Wendy. Imagínate. Si todos nos tomamos un juguito de botellita plástica, ¿cuántas botellitas van a salir? Entonces quiere decir que entre mayor personas hay, mayor cantidad de basura se produce. Por eso se reduce la densidad poblacional también. Luego tenemos un ejemplo para saber cuántos venados hay en un bosque de 20 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que hicimos acá del ejercicio, ¿verdad? Que por cada kilómetro cuadrado hay 500 personas. Entonces, lo mismo se hace. Si usted quiere saber cuánto es el área que le corresponde a un venado en 20 kilómetros cuadrados, pues solamente se hace la operación de dividir la cantidad de venados entre los 20 kilómetros que representa el bosque. Ese ejemplo está en la página 195. Vale. Luego tenemos nosotros otra característica que es el potencial biótico. El potencial biótico es cuando la población alcanzó el punto máximo, pero para la reproducción. Pero ese potencial máximo está referido solamente a el sexo femenino, ¿verdad? Ya sea animales, mamíferos, aves,
incluye también, pues, dentro de ellos al ser humano. Quiere decir que ya a su momento máximo para reproducirse. Y hay factores que se oponen a que los organismos alcancen ese potencial biótico. Y a esos factores se le llama resistencia ambiental. Entonces, quiere decir que cuando las hembras digamos, de los mamíferos, hablando de los animales irracionales, han alcanzado su madurez sexual y están listos para reproducirse, se le llama potencial biótico. Y cuando ellos no alcanzan ese potencial biótico, se le va a llamar resistencia ambiental. ¿Y qué es la resistencia ambiental? Es aquella que va a evitar que alcance su madurez sexual para la reproducción. ¿Cómo? ¿Cuáles? La falta de interacción entre las poblaciones, que no existan muchos machos para, por ejemplo, en las aves migratorias. Y ahí viene la bandada de pájaros. Pero si no hay aves machos, ¿quién va a fertilizar a las aves hembras? Entonces ahí la población también se ve reducida. También hay otros factores que reducen el potencial biótico, como la escasez de alimentos. La falta de hábitat. ¿Qué es un hábitat? Es el lugar característico para que una especie se desarrolle y sobreviva. O sea, que hay algo que ese lugar le da a la especie para que ésta prefiera estar ahí. Luego tenemos factores dependientes de la densidad. Hay competencias intraespecíficas e interespecíficas. Las competencias intraespecíficas se dan entre la misma población y más que todo se da en la lucha de parejas reproductivas. Ustedes saben, pues, chicos, hola, ¿están anotando? Las cuales son los principales problemas entre las poblaciones de relación intraespecífica. Es que entre ellos hay competencia. Así vaya, los intramuros, o sea, competencia entre ellos mismos, quién es el ganador. Entonces, en las especies animales y vegetales también hay competencias intraespecíficas, o sea, la lucha entre ellas mismas por alimento y por parejas de reproducción, como también por lugares de anidamiento. Luego tenemos las interespecíficas, son aquellas relaciones que se establecen entre diferentes poblaciones. Ustedes saben que los mamíferos como el leopardo, el jaguar, los pumas, recorren grandes cantidades de terreno y los marcan como propios. Si se encuentran otra especie ahí, la van a eliminar, ¿verdad? Porque es una especie invasora. Entonces, a eso también se le alude, pues, las competencias interespecíficas, que especies que son invasoras y eliminan a las especies nativas. También tenemos la depredación. Como hay falta de alimentos, se comen entre ellas mismas o entre las otras especies. También vamos a encontrar enfermedades y parásitos que atacan a estas especies. Y llegamos a la parte del crecimiento poblacional. ¿A dónde? Aquí. Entonces, repito, estos factores van a disminuir la densidad poblacional, ¿verdad? La regula. Las especies invasoras. Ustedes han visto unas aves negras que andan en la cafetería y en todas partes del polo. Esas aves negras invaden las especies nativas. Si aquí hubieran ardillas, que yo no las he visto, esas ardillas corren el riesgo que estas aves negras lleguen y se coman sus crías. También estas aves negras se comen los huevos de las palomas. Ustedes ven la competencia entre esas aves negras y las palomas que hay aquí, pues es mayor la población de esas aves negras que andan por acá. No me acuerdo el nombre común, solo sé el nombre científico. No son cuervos. Si lo buscan como nombre científico, ellas se llaman Quiscalus mexicanos, pero no es un cuervo. Ay, siempre me olvidé el nombre.
Zanate. Zanate. Y los cafecitos, los clarineros. ¿Sí? Sí. Parásito debe tener. Ujú. ¿Sí? Antes de pasar a crecimiento poblacional, quiero mencionar algo, que es lo de la distribución de la población. Vamos a encontrar tres tipos de distribución. Va a ser una distribución agrupada, uniforme y aleatoria. Las distribuciones agrupadas son las que se dan como respuesta favorable entre algunas plantas y animales que se van a esparcir por medio de sus nidos o crías en el mismo lugar que ellos habitan. Y las uniformes, pues vamos a encontrar pues un crecimiento excesivo. Vaya, por ejemplo, aquí crecimiento uniforme, la grama que tenemos allá abajo, la grama que está frente aquí al edificio, toda esa superficie que está cubierta de grama, ahí no hay otra especie que esté creciendo entre medio de ella, es grama y solo grama. A eso se le llama crecimiento uniforme. Y los aleatorios son aquellos organismos que pues van a crecer en cualquier parte, junto a otras especies o ellos solos, van más que todo a perturbar ciertos terrenos. Llegamos. Esos son invasores. Ajá. Luego tenemos el crecimiento poblacional, el siguiente subtema. Y el crecimiento poblacional hace referencia al crecimiento constante de cualquier miembro de una especie en específico, pero nosotros vamos a hablar de los seres humanos. También vamos a hablar dentro de los crecimientos poblacionales que están influenciados por diferentes tipos. Vamos a encontrar un crecimiento exponencial y un crecimiento sigmoideo. Todos estos van a estar regulados por el potencial biótico y la densidad poblacional. Repito, en el crecimiento poblacional vamos a encontrar crecimiento sigmoideo y crecimiento exponencial. Ahí se mira. Creo que en el libro tienen un como grafo. Crecimiento sigmoideo y un crecimiento sigmoideo y exponencial. Sí, ese crecimiento sigmoideo, más que todo, pues está determinado por el tiempo y el número de individuos. Quiero ver si su libro lo tiene. ¿Qué tiene? Va sí, sí, lo tiene. En el crecimiento sigmoideo, este tiene una característica. Este tiene un límite de crecimiento. Este no hay límite. Y este aplica para la bacteria. Por ejemplo, el sigmoideo dice que ellos van a empezar a crecer, suben, y de repente se van a mantener constantes y luego van a multiplicar. Quiere decir que de repente hay una gran población, pero hay poco alimento y ya dejó de crecer. En la exponencial, no. Aquí va creciendo, todo lo que pueda, no se detiene. Es más invasivo el crecimiento exponencial. Pero en los crecimientos poblacionales también va a estar determinado por la natalidad y la mortalidad. La natalidad es el índice de nacimientos que hay en una especie. Ya decíamos que en los humanos, pues aquí el índice de natalidad es exagerado. Son nacimientos cada 20 minutos. En cambio, la mortalidad compite con el número de natalidad, ¿verdad? Yo no sé esto, cómo va ahorita, pues, de nuestra realidad salvadoreña, si disminuyen o no disminuyen los homicidios. Pero hace 3 años, la mortalidad en El Salvador tenía una tasa demasiado alta.
y más que todo iba a la población joven. Entonces, la población joven no llegaba a convertirse en un adulto y por tanto no podían procrear. Entonces, la población iba en tendencia a disminuir. Pero, ajá, también el COVID, vaya, ahí hablamos ya de enfermedades. Esos también disminuyen los crecimientos y eso entra como la mortalidad. ¿Cuánto creen ustedes que es el índice de vida de un adulto salvadoreño? Lo ideal, ajá, lo ideal es llegar a los 80 años, pero el índice de vida de una persona adulta en El Salvador es para el hombre es de 60 y la mujer 65. El hombre pues tiene menor índice de vida porque pues hay tendencias liberales donde van los vicios, deportes de alto riesgo. En cambio las mujeres no, ¿verdad? Las mujeres, algunas, ¿verdad? No voy a hablar por todas, pero hay algunas pues que tienen otro estilo de vida que las llega a favorecer para poder alcanzar un mayor índice de vida. Y también nosotros vamos a encontrar aquellos índices para el crecimiento natural. O sea, son aquellos cálculos anuales de la población. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un ejemplito que dice pues que vamos a utilizar la letra R para indicar el índice de crecimiento natural, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar el número que vamos a restarle de muertos con el número de nacimientos dentro de una población total, ¿verdad? Ahí se sacan porcentajes anuales. Ustedes han visto en el periódico que salen esas gráficas de análisis anuales. Podría representar un porcentaje muy bajo, pero cuando hacemos cuenta cuánto representa ese porcentaje, pues es una buena cantidad de individuos. También aquí no solo influye la natalidad y la mortalidad, sino que también la inmigración y la emigración. De la inmigración, cuando entra una población, pues va a incrementar el tamaño. Y la emigración es pues cuando los individuos abandonan ese grupo poblacional. Y entonces es al revés, ahí la población disminuye también. Y lo que les decía, ¿verdad? Vamos a distinguir dos modelos de crecimiento poblacional. Ya decíamos pues, que el exponencial, ahí no hay límite. Mire, aquí va a ir creciendo, creciendo. Y esto, pues, hace referencia, hola. Que de dos tipos, exponencial o simoideo. Este crecimiento poblacional es acelerado, o sea que se dispara rápidamente, ¿sí? También aplica pues a las bacterias, que ellas crecen rápidamente, ¿verdad? Y en un periodo corto de tiempo. Pero tarde o temprano, ¿verdad? Como ven esta introducción aquí en la gráfica, van a luchar por seguir avanzando. Puede ser escasez de alimentos o de las condiciones ambientales para que ellas se desarrollen que disminuyen. Entonces, es como más intermitente. Pero es una velocidad de propagación exagerada. En los crecimientos sigmoideos, aquí nosotros tenemos un crecimiento también conocido como crecimiento logístico porque tiene una forma de S, ¿verdad? La curva muestra que inicialmente la población tiene un crecimiento exponencial, pero luego de un tiempo deja de crecer. Quiere decir que ahí disminuyó, podría ser principalmente el alimento. Entonces, la capacidad de carga del medio ambiente quiere decir que está llegando a su límite. Entonces, los individuos ya no los puede soportar el ambiente y empieza a disminuir porque la cantidad de recursos disponibles, o sea, principalmente el alimento, disminuye. Y así es como se ve interrumpido el crecimiento sigmoideo o logístico. Así es que con esto vamos a pasar a una actividad con ustedes. Vamos a pasar a la página 201. Nos quedan 15 minutos. Me voy a trasladar al libro. 201. Esta unidad es bastante corta. Página 201. Y vamos a estar en la legislación. Dice aquí, completa el siguiente párrafo con las palabras del recuadro. Las poblaciones se caracterizan por su tamaño, por su densidad, potencial biótico y su distribución espacial.
Van conmigo, ¿verdad? Densidad, potencial biótico y su distribución espacial, el tamaño de la población se puede ver afectado por la resistencia ambiental y según la distribución, las poblaciones se clasifican en agrupadas, uniformes y aleatorias. Vamos a la siguiente, punto 7. Traslada el literal de la izquierda al concepto de la derecha. Dice, es el conjunto de factores limitantes al crecimiento permanente de una población dentro de un ecosistema. Sería resistencia ambiental. Conjunto de seres de una misma especie que comparten un mismo hábitat. Población. Es la capacidad máxima a la que una población puede crecer en condiciones ideales. Potencial biótico. Es la estimación de la cantidad de organismos por unidad de área. Densidad. Luego dice, completa la tabla comparativa de los factores de control ambiental. Variables dependientes de la densidad. La competencia, la depredación, los parásitos, las enfermedades. Francisco, anote. Repito, competencia, depredación, parásitos y enfermedades. Luego tenemos variables independientes de la densidad. Huracanes, terremotos, incendios forestales, inundaciones. Luego en la pregunta 9 dice, las cebras, los ñu y las gacelas, Thomson comparten un mismo, según Thomson comparten un mismo ecosistema. Este señor es un investigador de las poblaciones. Comparten un mismo ecosistema. Pero su función son cuadrúpedos. Son del mismo orden de las cebras. Pero su función... ¿Sí? No. Negro hay negros, blancos y parchados. Pero su función dentro de ellos es diferente. Cada especie se alimenta de un tipo diferente de hierba. ¿Qué pasaría si las tres poblaciones se alimentaran de un mismo tipo de hierba? Hubiese escasez, muy bien. Quiere decir que el recurso alimento se agotaría. Y si se agota el alimento, ¿qué le pasaría a la población? Se extingue, desaparecería por falta de alimento. Les va a ir bien en este examen final, bicho. Vale, luego dicen el 11. La gráfica representa el crecimiento de una planta invasora dentro de un ecosistema. ¿Qué tipo de crecimiento es ese? Exponencial, cabal, va hacia arriba, formando la J. ¿Puede ser definido este crecimiento? ¿Puede ser indefinido este crecimiento? No. Ajá, porque no sabemos si los factores van a seguir limitando el crecimiento. ¿Qué factor he estado yo mencionando bastante que limita el crecimiento? La alimentación, la comida. No siempre habrá factores que lo limiten. La comida es un factor limitante para el crecimiento de estos herbívoros. Vamos a la última pregunta. ¿Qué efecto produce en las poblaciones de peces la desaparición de sus depredadores en un ecosistema? Ajá, ¿y qué tipo de crecimiento sería? Exponencial. ¿Cuándo se detendría ese crecimiento exponencial? Escasee el... Me la acaban de decir, el alimento. Hasta ahí voy a revisar con ustedes.
Después nos toca ver los impactos del crecimiento y qué acciones se tienen que tomar para la disminución. En la otra clase terminamos la unidad. Y estaremos pasando a nuestro medio ambiente. Ya tenemos el primer material para la prueba corta, que es dentro de 2 semanas. Ya vamos a empezar a hablar de contaminación y por último, pues la legislación. Vaya, voy a activar para los que están en virtual, para que suban las evidencias de esta clase, que sería en el trabajo de libro. A ustedes ya les voy a revisar el libro. Ah, va. Vaya, ahí está. Y nos quedaríamos hasta acá, chicos. Tienen suficiente tiempo para subir la actividad y voy a ir a calificar los libros acá.